El amanecer se filtraba a través de las persianas, dibujando líneas de un gris pálido sobre las paredes desnudas de su piso. Cada día comenzaba igual, con el peso de un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia densa y palpable. Los gestos eran un ritual vacío, el café que se preparaba sin ganas, el agua de la ducha que corría sin limpiar nada por dentro, la ropa que se ponía como un disfraz para un papel que ya no recordaba. Se movía por la vida como un espectro, un observador invisible en una ciudad que latía a un ritmo ajeno. Las risas en la calle, las conversaciones en el metro, las melodías que se escapaban de una ventana abierta, todo era un idioma extranjero para él. Su propio mundo estaba encapsulado en ese silencio gritón, un eco incesante de lo que fue, de lo que se perdió, de las palabras que murieron en su garganta antes de poder nacer. A veces, al pasar frente a un escaparate, se sorprendía al ver su propio reflejo. No se reconocía en aquel rostro de contornos borrosos, en aquella mirada que parecía mirar a través de las cosas sin verlas realmente. Eran los ojos de un superviviente, sí, pero uno que había dejado una parte esencial de sí mismo en el campo de batalla. Los fantasmas no vivían en la casa, vivían dentro de él, agazapados tras sus costillas, susurrando en los momentos de calma forzada, convirtiendo cada noche en una vigilia. Esa tarde, el timbre rompió la monotonía con la violencia de una explosión. Su corazón dio un vuelco, un músculo olvidado que recordaba cómo latir con miedo. Nadie llamaba a su puerta, nunca. Con una lentitud que delataba su pavor, se acercó y miró por la mirilla. No había nadie, solo un pequeño paquete de papel marrón en el felpudo. No tenía remitente, solo su nombre, escrito con una caligrafía temblorosa que le resultó dolorosamente familiar. Lo recogió. El paquete no pesaba casi nada, pero en sus manos se sentía como una losa. Dentro del piso, el silencio pareció agudizarse, expectante. Sus dedos, torpes y fríos, rozaron la cuerda que lo ataba. Sabía que no debía abrirlo, que debía lanzarlo, quemarlo, hacerlo desaparecer, junto con todo lo demás. Pero una fuerza más antigua que su miedo, una curiosidad moribunda, le obligó a tirar del nudo, a rasgar el papel, liberando un olor a tiempo y a polvo, el aroma inconfundible de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Dentro del papel marrón solo había una cosa, una vieja cinta de cassette, el plástico transparente y gastado, la etiqueta en blanco, donde alguien, con su propia letra de entonces, había garabateado una fecha que ardía en su memoria como un hierro al rojo vivo. El corazón, que ya se había acostumbrado a un ritmo lento y pesado, empezó a galopar de nuevo, bombeando un veneno helado por sus venas. No tenía cómo escucharla. Hacía años, décadas quizá, que el mundo había dejado atrás aquella tecnología, y esa certeza le dio un respiro momentáneo, una excusa para dejar la cinta sobre la mesa y volver a sumergirse en su silencio protector. Pero la imagen de aquella caligrafía temblorosa en el paquete no le dejaba en paz. Era un ruego, una última voluntad enviada desde el otro lado del tiempo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, salió de casa con un propósito. Caminó por las calles, no como un espectro, sino como un cazador, buscando en los escaparates de las tiendas de segunda mano, entre montañas de objetos olvidados con historias ajenas. Finalmente, en una tienda polvorienta, regentada por un anciano de ojos amables, encontró un pequeño reproductor portátil. El hombre se lo vendió por unas pocas monedas, sin hacer preguntas. De vuelta en el piso, el pequeño aparato parecía un artefacto de otro tiempo, una llave a una puerta que había jurado no volver a abrir jamás. Se sentó en el borde de la cama, la cinta en una mano, el reproductor en la otra. El silencio de la habitación era ahora un rugido, una presión en los oídos que le suplicaba que no lo hiciera. Colocó la cinta. El chasquido mecánico del compartimento al cerrarse fue el sonido más fuerte que había escuchado en meses. Se puso los auriculares, aislando el mundo exterior. Solo quedaba él y lo que fuera que contuviera aquella frágil banda magnética. Sus dedos temblaban tanto que apenas acertó a pulsar el botón de play. Primero, un siseo, el ruido blanco de la memoria. Y entonces, una voz. Joven, clara, llena de una luz que le resultó dolorosamente ajena. Tardó un segundo en comprender que era la suya. Y junto a ella, una risa, una melodía que creía haber olvidado, pero que su corazón reconoció al instante, un puñal de cristal que le atravesó el pecho. No hablaban de nada y de todo, de planes absurdos, de sueños que se antojaban tan reales como el aire que respiraban. Era un fragmento de vida normal, un instante de felicidad tan puro y corriente
resultaba insoportable. No era el trauma, no era el final, era el principio, era todo lo que había perdido. La cinta terminó con un clic abrupto, el siseo se detuvo, y el silencio que regresó ya no era el de antes. No era un vacío, era una ausencia, un hueco con la forma exacta de aquella risa. Y en esa ausencia, lo comprendió. Su silencio no era un tributo, era una traición, no era un escudo, era la celda donde había encerrado no solo a sus fantasmas, sino también sus recuerdos más vivos. Al negarse a hablar, al ahogar su propia voz, no los estaba protegiendo del olvido, los estaba condenando a él. Estaba dejando que la historia la escribiera el terror, el final, y no la vida que hubo antes. Se quitó los auriculares. El eco de su propia voz, de su propia risa, resonaba aún en su cabeza. Miró sus manos, las mismas que habían abierto el paquete, y luego alzó la vista hacia la ventana, hacia el mundo que seguía girando. Tomó aire, llenando unos pulmones que se sentían oxidados, y abrió la boca. Por primera vez en años, un hombre pugnó por salir de su garganta, un sonido que era a la vez un ancla y una liberación. El nombre se abrió paso a través de años de óxido y desuso, un sonido áspero, quebrado, más un arañazo en el silencio que una palabra. Se sintió extraño en su propia boca, un artefacto de otra vida. Pero una vez pronunciado, el aire de la habitación cambió. El fantasma que llevaba su nombre ya no era una sombra sin rostro, sino un recuerdo con contornos definidos, con el peso de una vida vivida. No solo era dolor, también era la memoria de un sol de tarde, de una canción compartida, de la calidez de una mano entrelazada con la suya. Aquella primera palabra fue la primera piedra. Al día siguiente, se obligó a salir y comprar el pan. Cuando el panadero le atendió, en lugar de asentir y señalar, forzó a sus cuerdas vocales a trabajar. «Buenos días». La frase salió ronca, casi un susurro, pero fue escuchada. El hombre le devolvió el saludo con una sonrisa indiferente, un acto de normalidad tan profundo que le sacudió. Se dio cuenta de que el mundo no se detenía a escuchar su dolor, simplemente le invitaba a participar. Empezó a construir su voz ladrillo a ladrillo. Cada mañana, se ponía frente al espejo y leía en voz alta el periódico. Al principio, las palabras tropezaban, su garganta se secaba, pero persistió. Leía las noticias del mundo, las carteleras de cine, los anuncios por palabras. Llenaba el piso silencioso con el sonido de una voz que aprendía a reconocer de nuevo como suya. Escuchaba la cinta de cassette una y otra vez, no como un lamento, sino como una lección. Estudiaba la cadencia de su antigua risa, la ligereza de sus conversaciones, intentando recordar cómo se sentía habitar un cuerpo que no estaba permanentemente en guardia. El silencio ya no era un enemigo, sino un lienzo en blanco. Empezó a buscar sonidos para llenarlo, no la radio ni la televisión, sino los sonidos de la vida. Dejaba las ventanas abiertas para oír el murmullo de la ciudad. Se sentaba en un banco del parque solo para escuchar las conversaciones de los demás, no como un espectro, sino como un estudiante de un idioma que estaba reaprendiendo. Descubrió que cada voz en el mundo contaba una historia, y se preguntó si la suya merecía ser contada. La respuesta llegó una tarde, mientras hojeaba un folleto en un centro cívico. Un grupo de apoyo. Un círculo de sillas donde las historias rotas buscaban un eco. La idea le heló la sangre. Hablar con extraños. Desnudar las cicatrices que había mantenido ocultas bajo capas de silencio. Parecía una traición a su propio dolor, una profanación. Pero la imagen de aquella risa en la cinta, la risa que el silencio amenazaba con borrar para siempre, le dio el empuje que necesitaba. No se trataba de profanar el pasado, sino de salvarlo. La noche de la reunión, caminó por las calles sintiendo cada paso como si se adentrara en territorio enemigo. La sala era pequeña, iluminada con una luz cálida. Había una docena de rostros, cada uno con sus propias geografías de pérdida grabadas en ellos. Se sentó en una silla vacía, con el corazón martillando contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando una batalla inminente. Escuchó las voces de los demás, relatos de supervivencia que se entrelazaban en el aire, creando un tapiz de resiliencia. Cuando llegó su turno, el silencio se posó sobre él, familiar y tentador. Era tan fácil volver a hundirse en él, desaparecer. Podía simplemente negar con la cabeza y ceder el turno, nadie le juzgaría. Pero entonces, en su mente, escuchó el clic de la cinta al terminar, seguido por la nada.
Vio la caligrafía temblorosa en el paquete, un ruego desde el más allá. Tomó aire, un aire que ya no se sentía prestado, y miró a los ojos comprensivos que le rodeaban. Mi historia, comenzó, y la voz que salió ya no era el susurro áspero de la primera vez, sino algo más firme, más anclado. Mi historia no comenzó con el final. Y entonces, las palabras fluyeron, no como una confesión, sino como el torrente de un dique roto de años y dolor. No habló del final, no todavía. Habló del principio. De la forma en que su nombre sonaba en otra voz, de las discusiones triviales sobre qué película ver, del olor a café en las mañanas de domingo. Resucitó la risa de la cinta, le dio un cuerpo, un rostro, una historia. Y al hacerlo, el fantasma que le había perseguido en la sombra se transformó. Dejó de ser una herida y volvió a ser una persona. El silencio de la sala no era un vacío, sino un recipiente. Cada oyente sostenía sus palabras con una delicadeza reverencial, reconociendo en su historia los fragmentos de las suyas propias. Cuando terminó, el aire no se sentía pesado, sino ligero, purificado. No hubo aplausos, solo un asentimiento colectivo, un murmullo de comprensión que valía más que cualquier ovación. Aquella noche, al volver a casa, la ciudad sonaba diferente. El rugido del tráfico, las sirenas lejanas, las conversaciones que se colaban por las ventanas, ya no eran un ruido ajeno, sino la banda sonora de un mundo del que volvía a formar parte. Entró en su piso y por primera vez la quietud no le pareció una amenaza. Era simplemente calma, un espacio para respirar. Los días que siguieron fueron una reconstrucción. Su voz era el hilo que cosía el pasado con el presente. Volvió a lugares que había evitado durante años, no como un peregrino del dolor, sino como un guardián de la memoria. Se detuvo en el banco de aquel parque, y en lugar del eco del terror, buscó y encontró el recuerdo de una conversación bajo el sol de la tarde. Cada recuerdo feliz que rescataba del olvido era una victoria, una luz que empujaba un poco más lejos las sombras. Su piso empezó a cambiar con él. Una fotografía apareció en la pared desnuda. La música volvió a sonar, melodías que no eran de duelo, sino de vida. Incluso adoptó una pequeña planta, un ser vivo que dependía de él y que llenaba un rincón con un verde terco y esperanzador. Se convirtió en una voz habitual en aquel círculo de sillas, pero no solo para contar su historia, sino para escuchar la de los demás, para ofrecer el mismo silencio respetuoso que le habían regalado a él. Descubrió que al ayudar a otros a encontrar sus palabras, la suya se hacía más fuerte, más clara. Una mañana, al amanecer, se encontró de pie junto a la ventana. El sol se filtraba a través de las persianas, dibujando las mismas líneas de luz que antes le parecían barrotes, pero ahora las veía como un pentagrama, una promesa de música. Sostenía el viejo reproductor de cassette en sus manos, pero no sentía la necesidad de pulsar el play. Ya no necesitaba la cinta para recordar. La risa, la voz, los sueños, ya no estaban atrapados en esa frágil banda magnética. Vivían en él, en la historia que ahora elegía contar cada día. El silencio nunca se fue del todo, pero ya no era un grito. Se había convertido en una pausa, en el espacio necesario entre las notas para que la melodía tenga sentido. Aprendió que el verdadero coraje no reside en olvidar, sino en recordar todo, lo luminoso y lo oscuro, y elegir qué parte de la historia te define. Nuestra vida no es la tragedia que nos sucede, sino el relato que construimos con sus cenizas. Y nuestra voz, esa vibración única que nace en nuestro pecho, es la única herramienta que tenemos para asegurarnos de que el eco de lo que amamos resuene más fuerte que el estruendo de lo que perdimos. Porque mientras una sola persona tenga el valor de contar su historia, el final nunca tiene la última palabra.